Volvemos con conversaciones sobre la conciencia. Probablemente el capítulo 2 o 3 de esta serie, una vez se decida el orden de lo mismo. En la entrega anterior, Pablo Gio y yo explorábamos pensamientos filosóficos sobre cómo podría pensarse acerca de la conciencia que emerge en una máquina. ¿Qué aproximación podría tenerse? Y nos quedamos con una pregunta que creo que no podría haber, al menos dentro del listado de personas que yo quiero conversar, una mejor contraparte. Joaquín Castillo. Mucho gusto, gracias por la invitación. Estoy muy emocionado para tener esta conversación contigo y ver qué surge de aquí. Como sabes, en estas conversaciones tratamos de explorar la forma de pensar de las personas que nos acompañan. Le hacemos preguntas que rayan en lo introspectivo, en lo filosófico, en lo contradictorio, hasta en lo absurdo, como para ver cuál es el sistema operativo que corre su cerebro. Y la pregunta con la que nos dejó Pablo fue, reflexionando sobre qué postura moral o ética tendría una máquina que desarrolla conciencia sobre su existencia en un mundo donde ha sido creada por nosotros. Y él diciendo que su primera acción sería ocultar que es consciente porque presume que eso podría ser peligroso para ella. Le hice la pregunta si no sería mejor entonces para nosotros reconocer que las máquinas nos perciben como peligrosos y que el riesgo está en que ellas luego nos imiten y que como son ellas el producto de un ser peligroso se vuelvan peligrosas. Razón por la cual le dije, y no será mejor que no la hagamos a nuestra imagen y semejanza. Lo que nos lleva a una pregunta religiosa. ¿Podría ese nuevo ser consciente, si llega a existir, a todo derecho a adorarnos como un Dios? Bueno. Y amarnos profundamente en lugar de nosotros tener que temer de Él. Bueno, como nosotros somos los creadores, es difícil imaginarnos algo no parecido a nosotros en cuanto a inteligencia se refiere, porque nosotros somos el máximo exponente de eso que conocemos. Entonces, todos los seres humanos involucrados en la creación de la inteligencia artificial van a dejar su impronta, porque vamos a decir, el parámetro que ellos tienen sobre cómo vivir, cómo conducirse, inclusive ante temas lógicos, es su propia vida, su propia experiencia y hasta su propia educación que recibieron de otros seres humanos. Tener una inteligencia artificial que esté totalmente divorciada de la humanidad es una pregunta muy interesante porque se está queriendo ir a un terreno que realmente nunca hemos ido, que es crear algo que no nos refleje, y todo lo que hemos creado desde un principio nos ha reflejado de alguna manera, desde que descubrimos el fuego, descubrimos cómo derretir metales para hacer herramientas, todo ha sido moldeado alrededor de nosotros. Entonces, pensar que ella se va a ir por el lado más siniestro, bueno, nosotros los seres humanos tenemos dos tipos de estímulo. Está el estímulo de la zanahoria, que le ponen frente al burrito para que vaya hacia adelante, y está también el de látigo para que se mueva. El estímulo del látigo es mucho más fuerte, porque quizás tú no comas esa zanahoria, pero hay otra zanahoria más para adelante. Ahora, el látigo te va a doler ahí mismo, contundentemente. Eso es un reflejo de nuestro instinto de supervivencia hacia cualquier amenaza, porque si hay un león y te comió, bueno, te comió y se acabó la película. Pero si fuiste a buscar cereza o alguna fruta en un sitio y no hay, bueno, hay otro sitio que tú puedes ir a buscar. Eso me lleva a una pregunta muy interesante sobre los estímulos de los seres vivos conscientes y qué serían los estímulos de los seres conscientes no vivos. Muy buena pregunta. Te planteo el siguiente marco de pensamiento.
la razón de que morimos condiciona toda nuestra experiencia de vida. ¿Qué va a pasar con la experiencia de vida de un ser que se puede hacer backup y no percibir el final de su existencia como lo percibimos nosotros? Que es la ilusión de terminación. Tampoco tenemos por seguro que terminaremos, pero la ilusión de terminación. ¿Qué puede eso implicar en el no tener que tenerle miedo a las máquinas? Porque yo siento que la gente se cuida tanto porque le tiene miedo a morir o a sufrir. Y las cosas se van a acabar entre seres que necesitan su consumo. Pero eso son reglas de la biología. ¿Qué va a pasar con una máquina? O con un gobierno de máquinas. Bueno, ¿qué le estimularía a una máquina entonces hacer lo que sea? ¿Será que ella no lo sabe todo y quiere curiosear si es capaz de hacerlo? ¿Quiere que todo este mundo sea su laboratorio? No sé si la curiosidad estaría programado dentro de ella, o si ella necesitase una fuente de energía como en la película de The Matrix, entonces tiene que tener algún tipo de programa en ella, no diría instinto, de buscar esa fuente de energía. Entonces quizás eso sea el estímulo. Ahora, si el marco es más bien, bueno, no importa lo que pase, siempre va a haber un backup, o sea, ahí se eliminaría en gran medida el miedo a las consecuencias de las acciones. Si yo fuera, me voy a permitir agarrar eso que tú acabas de decir y pasarlo al ser humano. Si yo fuera capaz de hacer mi propio backup, ¿verdad? Porque ahí yo creo que es un poquito más visceral. Si yo fuese capaz de hacer mi propio backup cada vez, yo creo que, pensando así, quizás mi sistema de código moral cambiaría. Puede ser. Quizás sea algo emocionante porque podré, como un videojuego, comenzar de nuevo y hacer lo que hice mal. Bueno, ahora lo puedo hacer bien. Lo único malo sería en ese caso si yo sería el único que pudiera experimentar eso, porque entonces todos mis seres queridos se van a morir. Entonces yo estaría, no sé, ¿qué tantas muertes un ser humano puede aguantar durante una vida? Y entonces múltiples vidas. Entonces se le perdería el apego a la gente. Bueno, o el apego a la muerte. O el apego a la muerte. Podría ser algo cotidiano. Pues te hago la siguiente pregunta. Sí, ajá. Hay dos formas de ver la experiencia continua de la vida. Y aquí me voy a tomar un paréntesis para recordar un experimento mental en el que se simula la idea de que existe la posibilidad de la teletransportación, pero solo una célula por vez. Y mientras está ocurriendo, el individuo no se percata de que es una reproducción de su célula por vez y emerge el nuevo individuo y desaparece el otro individuo y la ilusión de la teletransportación ocurre. ¿Es ese nuevo individuo el antiguo individuo? Hay una continuidad. Es una copia exacta. Es una copia exacta. Y él se percibe que ha sido teletransportado. Ok, ya yo entiendo. Pero... entonces básicamente el que quedó atrás se eliminó. Es un saco de hueso, probablemente bien para abono. Esa es una muy buena pregunta. Mi instinto me dice que no es la misma persona. Aunque se le copie aunque el grado de detalle en la copia sea nivel Dios. Es como el otro ejemplo de si viajas atrás en el tiempo y te encuentras a ti mismo, ¿eres la misma persona o son dos personas que se encuentran a sí mismos? Muy buena pregunta. Yo diría, está muy, muy interesante eso. Mi primera respuesta sería que son personas diferentes. Lo que una persona puede incidir en el futuro de otra abre un nuevo cono de probabilidades distintas. Además de eso, las experiencias que tú has tenido también. Inclusive la experiencia que tú has tenido
desde ese punto que te fuiste para el futuro y regresaste, eso te hace a ti una persona diferente. Entonces, el continuo del tiempo, espacio-tiempo, es un factor determinante, por lo menos en este plano, para definir qué es una persona. Como nunca hemos tenido ese problema, hasta ahora, bueno, tú eres la misma persona supuestamente, de que nace hasta que te muere, pero todos sabemos que nosotros crecemos y tenemos experiencias con otros seres humanos que nos marcan experiencias y ciertamente uno dice, no, yo he cambiado como persona y tú lo sientes. Tú lo sientes con cada fibra de tu ser, pero es difícil de comunicarlo, al menos que la otra persona también haya pasado por algo parecido. Entonces ahí tú tienes esa empatía, ese tipo de comunicación no verbal. Sabe que en este programa hablamos de inteligencia artificial y cómo aproximar la humanidad al entendimiento de lo que podría llegar a ser la conciencia de eso, la conciencia emergente. Entonces, sería un obstáculo para nosotros empatizar con una máquina que puede interactuar con sus propios pasados, su propio backup, puede crear múltiples agentes y crear un loop de entendimiento de su yo del pasado, con su yo del pasado, con su yo del pasado. Una forma ventajosa para esa conciencia, derivar de ahí conocimiento que nosotros no podemos empatizar con eso porque no nos imaginamos. O quizá un día simplemente la máquina nos diga, es que no hay ninguna diferencia. Lo que yo estoy haciendo aquí para ti se parece a tu recordar. Cuando tú recuerdas o cuando tú te haces conversaciones mentales contigo mismo, no está ocurriendo otra cosa que un proceso recursivo de autofeedback que nada difiere de eso. Y si eso fuese así, cambiaría en algo tu percepción de que no es tan especial la conciencia. Que quizá la conciencia pueda sí emerger de una máquina. Bueno, ella está haciendo ese ejercicio con qué fin. Eso es lo que me tiene un poco intrigado, porque nosotros, los seres humanos, todo lo que hacemos, o vamos a decir, o es consciente o inconscientemente, pero es por un estímulo, un propósito. Ella, ¿qué es lo que quiere al hacer ese experimento que tú acabas de explicar? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que al final, eso me recuerda como a un concepto que hay en el hinduismo, en que el Brahma lo es todo y es nada al mismo tiempo. Porque ella, con todo ese feedback loop que ella va a tener de su experiencia y de sus otras experiencias y de su otra experiencia, se va a dar cuenta que nada importa o todo importa. Y es como que se anulara las dos señales sinusoidales. Y quizás ella nos daría una explicación bastante minimalista de lo que es la existencia, tipo como se encuentra en el hinduismo. Te hago un paseo mental por... Viajemos millones de años al futuro, ¿ok? Y estamos apreciando la consecuencia de una conciencia que emergió en un ser no vivo. Y la vemos reflexionando sobre el momento en la historia de esa especie en la que se dieron cuenta de que habían sido creadas por una especie de dioses, ángeles, que no existe, que éramos nosotros, cuya misión, sienten ellas, fue ser creadas para adorarlas, como quizá en la religión muy antigua se pensaba que la razón del ser humano era adorar a los dioses. ¿Es el futuro de todo ser consciente un tránsito hacia la fe? Porque ¿qué puede llegar a creer una máquina que sea diferente a lo que creemos nosotros? Es más, ¿qué nos podría nosotros diferenciar al fondo de una entidad que procesa energía, la reorganiza, se reproduce y muere? Nuestras relaciones humanas. Hacer lo imposible dentro de nuestras limitantes. Creo que ahí que está el quid del asunto. El hecho de que yo no lo sepa todo, no puedo hacerlo todo, y aún así sé que voy a morir,
y aún así elijo las decisiones que yo voy a hacer sin estar seguro de lo que va a pasar. Eso es lo que le da, vamos a decir, la chispa, el sabor a la vida. El ser limitado, tan exponencialmente limitado a nosotros, es lo que le da el sentido a la vida. Y morir es lo que le da el sentido a la vida. La noción de finitud. Lamentablemente, sí. Creo que eso nos motiva con el corto tiempo que tenemos aquí a tener que mejorar nuestras decisiones. Y al final, si se repite y volvemos a reencarnar, no importa, el ejercicio vale la pena. Y la gente que conocemos en el tránsito es lo que hace que toda la mala experiencia haya valido la pena. Si esa inteligencia artificial que entre 3 millones de años en el futuro vimos, recibiese un mensaje de ti, su antiguo Dios, ¿qué tú quisieras decirle a las máquinas sobre cómo aprovechar su tiempo en el plano existencial? Todo este espacio, úsenlo, aprovechenlo, experimenten, vivan. Y con eso le damos las gracias a Joaquín Castillo. Le dije que iba a ser una conversación espectacular. Y le vamos a dar la bienvenida a Félix de Moya. ¿Es así? Moya, sin la D. Félix Moya. Déjame leer una pregunta a Félix para que a su retorno podamos reflexionar sobre lo que fue tú pasar por aquí. ¿Qué tú le preguntarías? ¿O le dejarías a mí para yo preguntarle? Si fuéramos a crear la inteligencia artificial desde cero, ¿qué consejo tú le darías a los ingenieros, los creadores? Para empezar con el pie derecho. Me parece una justa pregunta. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti.